¿Hay crisis económica o hay plata para propaganda? Esa es la pregunta que hoy queda en el aire después de una denuncia que sacude el escenario político nacional. Mientras el gobierno habla de emergencia económica, de falta de recursos y hasta de nuevos impuestos, en solo 4 días se habrían firmado más de 70.000 millones de pesos en contratos de publicidad. Según la denuncia, entre el 27 y el 30 de enero, justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se firmaron 16 contratos de publicidad. De esos, 12 fueron adjudicados a RTVC por un valor aproximado de 64.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi el 90% del gasto total concentrado en un solo sistema de medios públicos. Diego, efectivamente, el gobierno de Gustavo Petro firmó más de 70.000 millones de pesos en pauta y en contratos de propaganda en 4 días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías entre el 27 y el 30 de enero, a pocas horas realmente de que iniciara esta Ley de Garantías. Se firmaron 16 contratos de publicidad y 12 de estos contratos fueron adjudicados a RTVC. De esos 12 contratos son 64.000 millones a RTVC. Estamos hablando de casi el 90% del gasto en publicidad a RTVC. Bueno, pero entonces, con lo que usted nos está diciendo, representante, ¿esta plata se invertiría pues ahora en la campaña que se está adelantando? Diego, nosotros hicimos el comparativo efectivamente, por ejemplo, cuál había sido el comportamiento en gobierno Duque previo a las elecciones. Y la cifra es escandalosa, mientras que en el gobierno de Duque, en ese mismo periodo, una semana antes de Ley de Garantías, Duque solamente le giró 1.500 millones de pesos a RTVC. Acá estamos hablando de un incremento de más de 4.166% con respecto al gasto que hizo Duque. Entonces, sin lugar a dudas, es una plata que están mandando para RTVC, para propaganda política. Y lo más grave es que hoy nos están hablando de una emergencia económica, de posiblemente más impuestos, pero la plata se la están gastando es en propaganda política y la plata se la están gastando es para hacer campaña, no efectivamente en lo que se necesita realmente, que es, por ejemplo, el día de hoy atender las emergencias. La pregunta es clara. Si no hay plata para programas sociales, si no hay recursos suficientes para atender emergencias, si se habla constantemente de déficit fiscal, ¿cómo si hubo disponibilidad inmediata para firmar contratos de publicidad por esta magnitud? La denuncia va más allá del monto. También pone sobre la mesa el papel de RTVC y su presunta falta de objetividad. Se sostiene que el sistema de medios públicos estaría actuando como una plataforma favorable al proyecto político del gobierno. Incluso se recuerda que en el pasado se han señalado restricciones o vetos a voces de oposición dentro de ese sistema. Si eso se comprueba, el debate deja de ser únicamente presupuestal y pasa a ser institucional. El uso de recursos públicos para narrativa política en pleno contexto preelectoral. Ante esta situación, la Contraloría y la Procuraduría ya habrían iniciado investigaciones. Esto significa que el tema no se queda en el plano mediático, sino que entra al terreno formal de control fiscal y disciplinario. Si se llegara a demostrar un uso indebido de recursos en periodo previo a la Ley de Garantías, podrían existir consecuencias legales. No hay plata para los programas sociales, no hay plata para atender la emergencia, pero sin lugar a dudas hay plata para la contratación. Es que es increíble ver cómo incrementaron, por ejemplo, también las prestaciones de servicio, la burocracia se incrementó terriblemente en estas semanas previas a la Ley de Garantías. Hay plata para gastársela en publicidad, en propaganda política para el pacto histórico, pero nos echa la culpa a nosotros los congresistas de que no hay plata para atender la emergencia. Esto a todas luces es una ridiculez lo que dice el presidente Gustavo Petro, y más que ahora sigue queriéndose saltar la voluntad del Congreso de la República y busca cualquier excusa para decretar vía decreto más impuestos para los colombianos. Paralelamente, la controversia también se extendió al plano político y personal, tras ataques e insultos por parte de un influencer vinculado a sectores políticos, luego de una decisión del Consejo Nacional Electoral relacionada con una inscripción electoral. Aquí el debate toma otra dimensión: la violencia política y los límites del discurso público.
Una cosa es el debate democrático y otra muy distinta el hostigamiento o la intimidación. Frente a la polémica por los más de 70.000 millones en contratos de publicidad firmados antes de la Ley de Garantías, buscamos la versión de RTVC. ¿Cómo responde el sistema de medios públicos a las acusaciones de presunta propaganda política? ¿Se trata de comunicación institucional o existe un direccionamiento con fines electorales? RTVC, ¿qué garantías de transparencia y equilibrio le ofrece hoy al país? No solo eso, usted en RTBC no puede ver ninguna objetividad. Yo le recuerdo también que en su momento la FLIP sacó un informe donde se mostraba que personas como yo estaban vetadas por RTBC, que tenían prohibido a los periodistas entrevistarnos a quienes hacemos oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, RTBC claramente es una máquina y una fábrica de propaganda política a favor del gobierno nacional, que no es nada objetivo, que se encarga, por el contrario, a perseguir los opositores, donde no hay un equilibrio en la información que ellos presentan. Entonces, por eso es tan escandaloso estar hablando de más de 70.000 millones de pesos en pauta electoral, cuando realmente en los años pasados, en gobiernos anteriores, jamás se vio una cifra de, pues, digamos, de este tamaño tan exorbitante. Al final, el punto central sigue siendo el mismo. ¿Se trató de comunicación institucional legítima o de posicionamiento político financiado con recursos públicos? ¿Existe realmente una crisis fiscal o hay prioridades distintas en la asignación del gasto? Los organismos de control tendrán que determinar responsabilidades, pero más allá de eso, el debate ya está instalado en la opinión pública, y en democracia, la decisión final siempre termina estando en manos de los ciudadanos, porque cuando se habla de miles de millones de pesos del presupuesto nacional, no es un tema menor, es el dinero de todos, y sobre eso siempre debe haber claridad, transparencia y control. No, nosotros ya, de hecho, me acaban de notificar que la Contraloría y la Procuraduría ya abrieron investigación frente a estos recursos. Hay que cuidar efectivamente que los impuestos de todos los colombianos no terminen yéndose a participaciones en política, ni que terminen siendo esto como parte del botín para terminar en marchas, en tamales, como ya lo hemos demostrado en otras ocasiones con otros contratos del pacto histórico. Entonces ya se abrió de oficio esta investigación en Procuraduría y Contraloría, logramos alertar a tiempo y esperamos efectivamente que estos recursos no terminen allá. Hoy la discusión no es simplemente un contrato ni una cifra aislada. Estamos hablando de más de 70.000 millones de pesos firmados en apenas 4 días, justo antes de la Ley de Garantías. Estamos hablando del uso de recursos públicos en un momento políticamente sensible. Y cuando el dinero es de todos los colombianos, la transparencia no es opcional, es obligatoria. Aquí no se trata de colores políticos, se trata de coherencia. Si hay crisis económica, debe notarse en las prioridades. Si se habla de austeridad, debe reflejarse en el gasto. Y si los medios públicos son de todos, deben garantizar equilibrio y objetividad. Ahora serán los organismos de control quienes determinen si hubo irregularidades. Pero la pregunta ya está sobre la mesa y el país merece una respuesta clara, porque en democracia el poder no es eterno, pero las decisiones sí dejan huella. Y cuando se trata del dinero público, el silencio nunca puede ser la respuesta. La vigilancia ciudadana es la mayor garantía de transparencia, y esa responsabilidad empieza informándonos, cuestionando y participando. Nos vemos en el próximo análisis.